Buenas tardes, aquí estamos en To Be Talks con Jaime Carralero, nuestro mecánico de cabecera, y hoy venimos a hacer una comparativa entre los coches y los cuerpos y ver si los coches tienen alguna enseñanza que aportarnos. ¿Qué te parece? Bueno, hay ciertas similitudes que podemos aplicar de los coches a los humanos y viceversa. Vamos a ver qué podemos extraer. To Be Talks. ¿Tú dirías que el coche fue diseñado, por así decirlo, inspirado en el ser humano? Yo creo que en un principio no, porque bueno, al final fue para dar una solución al transporte de las personas y no se estaba pensando en una similitud con el ser humano, porque al final un trozo de hierro con 4 ruedas no tiene muchas similitudes. Pero luego más adelante, cuando han ido avanzando la tecnología y la fabricación de los vehículos, sí que nos podemos dar cuenta que los vehículos actuales tienen muchas similitudes con el cuerpo humano. El ser humano, por ejemplo, te habla a través de el coche, ¿no? Nuestro coche, nuestro cuerpo, nos habla a través de sensaciones físicas, nos habla a través de emociones, de nuestra intuición, de pensamientos. ¿Qué lenguaje qué lenguaje tiene el coche? Bueno, nuestro ¿Cómo nos coche habla? tiene un panel de mandos delante del volante, bueno, detrás del volante, que ahí tiene una serie de testigos, indicadores de temperatura, de revoluciones, de velocidad, y luego tiene unos avisos de cuando hay problemas. El más común es cuando falta gasolina, que se enciende la bombillita naranja, que te dice que tienes que ir a repostar. Si lo desatiendes, ¿qué va a pasar? Que te quedas sin gasolina y se va a parar el coche. En el ser humano, pues yo creo que también podemos encontrar ciertos avisos que nos pueden llevar y si lo desatendemos, desembocar en algo un poco más grave. Y, por ejemplo, cogiendo las emociones, ¿no? Las emociones a mí me gusta definirlas como un impulso, ¿no? que nos sale de dentro y nos tira hacia un lugar. La alegría, por ejemplo, nos hace un impulso a abrirnos, ¿no? A echar para adelante. La tristeza como que nos echa para abajo, ¿no? Son como sensaciones, cosas que tenemos dentro que nos guían. Ujú. ¿Qué podría hacer eso en el coche? Esas emociones, o sea, es un poco más complicado de hacer esa similitud, pero quizás cuando un coche está frío, que no puedes ir rápido, tienes que ir despacio, que se caliente poco a poco, y luego ya cuando está caliente puedes ir haciendo que coja un poco más de velocidad y bueno, y también un poco depende de las condiciones en donde estés circulando, ¿no? Que no siempre vas a poder exprimir todo y dar todas tus emociones, en este caso la potencia del coche o la velocidad o ciertas cosas de conducción que no puedes hacer en una carretera pequeña o en una grande. Ahí son diferentes. Hablando de emociones, pero en este caso en el humano, no comparativa con el coche, ¿tú crees que las emociones en el ser humano afectan al estado del coche o a la durabilidad del coche? Es decir, por ejemplo, personas que a lo mejor puedan llegar al taller que les notas con más rabia o más tristeza, ¿harías alguna comparativa en sus coches? ¿Se ve reflejado en sus coches? Sí, por supuesto, una persona que es más agresiva o que viene más estresada, que va con más prisas, va a hacer una conducción más agresiva y por tanto va a sufrir más elementos del coche. Porque cuando estás en ciertos estados de ánimo, te hacen olvidar el resto de cosas, entonces no tienes tantas precauciones con tu entorno y con el vehículo. Entonces tenemos muchos clientes que vienen con los amortiguadores reventados porque saltan los badenes, porque están en otro estado de ánimo que no A están tope. pendientes y saltan en los badenes, las ruedas vienen destrozadas porque giran muy brusco, tenemos muchos, se refleja en muchos vehículos por cómo es ese cliente. Lo mismo pasa lo contrario. La persona que es demasiado tranquila, que no revoluciona nunca el coche, pues se llenan de carbonilla, que sería Eso un me ha poco, pasado a mí. sería un poco lo que es el colesterol del coche, que se puede aplicar a una persona excedentaria, que no hace deporte, que no come sano, pues lo mismo. La gente que va a gasolineras low cost, es decir, como ir Gente al que come, McDonald's, es gente que barato, come, claro. pero que no es de buena ¿Lo ves calidad, mucho eso, el sí efecto en el genera coche? muchos problemas. Entonces ahí se puede hacer la similitud perfectamente con el ser humano. Y, por ejemplo, si hablásemos más de la anatomía, si pensásemos en el sistema nervioso central, ¿no? Que está el cerebro y luego la médula espinal Ujú. y el sistema nervioso periférico que tiene estas terminaciones nerviosas, ¿qué podría ser eso en el coche? Hombre, pues sobre todo por los que te digo, en los primeros coches ese sistema nervioso no lo teníamos.
Ahora sí que lo hay, que es toda la red de a bordo y todo el sistema electrónico del vehículo que va comandado sobre todo por una centralita principal, que llamamos centralita, es como un pequeño ordenador, que podría ser la similitud con el cerebro, y luego tiene un montón de órganos que van intercomunicados por medio de cables, van intercomunicados, hablan entre sí y dicen un poco las sensaciones y todo lo que pasa en el coche. Tenemos también los sensores, que podría ser pues, aplicable a pues, la palma de la mano que tienes, si hace calor, si está caliente, está frío, un poco si es rugoso, pues en el coche de otra manera también hay esos sensores y todos van intercomunicados y llegan al cerebro principal. ¿Qué sería, por ejemplo, el sistema linfático, que es ese sistema que filtra, ¿no? El sistema que filtra del coche, eso es... Hay algún sistema, ¿no? Como que va filtrando los desechos o filtrando la... Sí, claro, pues a ver, eso es sencillo, o sea, tenemos todos los coches, o el que tiene un coche sabe que hay que venir a cambiar el aceite y sobre todo los filtros. Y tenemos filtro de gasolina o de gasoil, tenemos filtro de aire, filtro para el aire que entra en el habitáculo y luego el filtro del aceite. Que de ahí Y en las algunos hay revisiones. algún filtro extra, pero exacto, y el mantenimiento de cambiar esos filtros para que estén en buen estado. ¿Qué sería, por ejemplo, qué serían los huesos, ¿no? Esa estructura que tenemos en el cuerpo que nos sostiene? Pues eso, por ejemplo, sí que te puedo decir que hay una similitud desde el principio porque, de los primeros vehículos, porque sería el chasis. Al final es una estructura metálica que soporta todo el peso y todas las torsiones y peso y fuerzas que se somete el vehículo. Entonces todo eso, esa estructura sería el chasis que se puede comparar con el esqueleto humano, claro. ¿Y habría músculos? Estructura que le Sí. da movilidad, ¿no? A las Sí, ruedas, ¿puede ser? ¿O? no, las ruedas son más los pies, claro. Ah, Los porque los músculos nos músculos, dan la movilidad. movilidad la produce a través, sí, bueno, de los palieres y luego tenemos la suspensión, que también podría ser parte de esos músculos que va combinada. Claro. ¿Sangre? La, sa- ¿Gasolina? la sangre, yo no, yo la sangre diría que es el aceite. ¿El aceite? El aceite del coche es fundamental. Tenemos un corazón, que es la bomba de aceite, el cual si se para, se rompe el motor y se para el vehículo. El aceite, si no tiene aceite o no está en buen estado, pues es la sangre que lo mismo nos pasa, que el motor no funciona. Y en cuanto a la gasolina, yo diría que es más el alimento Sí, eso es muy que importante, podemos claro. ingresar. A mí, por ejemplo, me parece muy interesante porque los humanos normalmente cuando nuestro coche, nuestro cuerpo nos dice que paremos, que descansemos, le ignoramos y le llevamos como un poco al extremo, ¿no? Hasta que a veces, Nuestro cuerpo. a nuestro cuerpo, al coche de los humanos, ¿no? Hasta que a veces peta. ¿Tú ves eso en las personas? O sea, ¿ves que la gente, porque en la sociedad de hoy en día, con el estado de aceleración y de prisa que tenemos, claramente nos llevamos al límite? No todo el mundo, evidentemente, pero la mayoría sí. ¿Y tú crees que las personas, por lo que ves aquí en el taller, Sí. llevan a los coches al límite? Sí, por supuesto. O sea, es cierto que hay mucha gente que es muy cuidadosa y que tiene todo al día y que al mínimo problema están aquí consultando a ver qué es y quieren que esté todo en buenas condiciones, sobre todo para prevenir, bajas las posibilidades de que luego salga un problema mayor y que sea más caro, sea más difícil de reparar y tarde más días, que te prive de estar con el coche en buenas condiciones. En el cuerpo humano, pues yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando tienes un agobio, tienes un estrés, un ataque de ansiedad o algo así, pues son escalones que a veces se ignoran y en vez de tratarse, acaban desembocando en problemas más graves. ¿Qué recomendación le dirías a las personas para un mayor cuidado del coche y para una mayor durabilidad y para, bueno, pues para mayor armonía, ¿no? Pues sobre todo, a ver, antes las cosas se pueden tratar de dos maneras. Una cosa es prevenir y otra cosa es curar, ¿no? Entonces siempre hay un Clásica. dicho español que dice que es más vale prevenir que curar. Por supuesto, tú cuanto más prevengas y seas más precavido y tengas unos mantenimientos hechos antes de que pasen los problemas, antes de que lleguen los problemas, va a ser más económico y va a ser menos problemático. Entonces, creo que sería la vía adecuada. En el ser humano, por desgracia, hasta que no hay problemas, es muy raro que la gente vaya a pedir ayuda o a buscar soluciones Claro, o sería a un prevenir. poco
como el conductor al final es la conciencia, ¿no? Pues al final sería un poco eso mismo, como con nuestra conciencia cuidar nuestro coche, mantenerlo más, ir a revisiones y no esperar a el extremo, porque a veces es demasiado tarde. Habrá pasado casos de personas que llegan con el coche destrozado y Sí, ya por no tienen ningún tipo supuesto. de arreglo. Y continúan, hay avisos, oye, tenemos poco aceite o baja presión de aceite. Continúan, continúan, continúan y al final el motor, como tú dices, peta. Y eso mismo yo creo que nos puede pasar en los humanos. Entonces sí que es un buen símil. Una última pregunta, Jaime. ¿Tú crees que las personas tienen conocimientos sobre cómo conducir propiamente? Ya no estamos hablando del cuidado, hablamos de la conducción. Conducen bastante mal, o sea, por no decirte muy mal, Sí. y el problema es que en la sociedad en la que vivimos lo primero que te hacen es un examen de circulación, no de conducción. Y vale, muy bien, está perfecto que conozcamos las normas, cómo, dónde pararte en un stop, en un ceda al paso, pero si la mayoría le dices traza una curva y no saben trazar, se podrían evitar muchos accidentes y muchos problemas, aparte de cuidado del coche, que los neumáticos sufren menos, los frenos, porque la gente no hay la conciencia de ir a un curso de conducción donde nos enseñen a conducir, no a circular, porque en la autoescuela te enseñan a circular. Claro. Bueno, pues Jaime, muchas gracias por tu tiempo. Claramente los coches nos enseñan, ¿no? En este caso nos recuerdan, porque muchas veces tenemos que externalizar o utilizar metáforas como para que sea más claro, ¿no? A veces es como más fácil recordar y lo que queda muy claro hoy es el conocimiento de nuestro propio cuerpo, el conocimiento de los coches, ir a revisiones, mantenernos bien, alimentarnos bien. Yo creo que lo que hemos comentado es algo que la gente debería tener en cuenta y aprovechar pues, esas metáforas para funcionar mejor en su vida, tener esos recuerdos y que les sirva para todos los aspectos en general. Bueno, pues muchas gracias, Jaime.